Hola hermanos, ¿cómo están? Nos toca este día sábado devocional en Hechos capítulo 6. Los invito a que tengamos un tiempo de oración y vamos a compartir de este capítulo algunas cositas que hay aquí, algunas ideas. Señor, te damos las gracias en esta hora por tu palabra, por la bendición de poder venir a ella, Señor, y buscar de tu consejo, buscar, Señor, de tus instrucciones para nuestras vidas. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes, Señor, para que tu palabra produzca el fruto, Señor, que debe producir en nosotros, los cambios que deben haber, y que de esta manera no solamente nosotros podamos ser bendecidos con ella, sino que también podamos ser de bendición para otros, Señor. Así que pedimos en esta hora tu guía, tu bendición, y te damos las gracias por darnos este privilegio de poder recurrir a ella, Señor, prácticamente cuando queramos. Y eso, Señor, gracias por ese tiempo y esa oportunidad que nos das ahora y en todo momento de poder buscarte a través de tu palabra, Señor. Te pedimos tu bendición en esta hora en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a dar lectura entonces. Dice Hechos capítulo 6, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y estaban llenos de gracia y del poder. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de los de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bueno, quizás lo más impactante podría ser esto último que leímos, que es cómo las personas que estaban ahí intentando hacer un juicio falso sobre Esteban podían ver su rostro de manera diferente, como había cambiado, ¿cierto? Y veían su rostro como el rostro de un ángel. Sin embargo, por muy espectacular que esto sea, no es ahí donde quiero enfocarme, sino que es en los versículos iniciales. Esta historia probablemente es bien conocida por nosotros y tiene que ver, ¿no es cierto?, con que habiendo griegos dentro de la congregación empezaron a acusar de que las viudas de ellos tenían un trato diferente a las viudas de los mismos hebreos, de los mismos israelitas. Entonces, lo que ocurre acá, y es lo que vamos a enfocarnos hoy día, es que los discípulos, dice acá en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Podemos ver que en ese tiempo, al igual como ocurre hoy día, había un servicio que era hacia el Señor primeramente y también hacia los hermanos. Pensaba cuando leí esto la primera vez que el Señor, por ejemplo Jesús, vemos que dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir.
Lo podemos ver leyendo su palabra, ¿cierto? Cómo él lavó los pies de sus discípulos, cómo con la multitud tenía ese servicio siempre dispuesto para sanar enfermos, para, bueno, todo lo que ya hemos visto. Y ese ejemplo lo tienen sus discípulos, y lo que ocurre acá es que ellos dijeron, oye, nosotros no tenemos ningún problema en dedicar tiempo en servir a las viudas de los griegos, así como se hace también con la de los israelitas. El problema es que eso iba a hacerlos descuidarse del objetivo más importante, que era la palabra, el dedicar tiempo para poder enseñar, para poder tener su comunión con el Señor, para poder recibir enseñanza que poder después transmitir a los discípulos que iban llegando, a las personas que iban accediendo a este mensaje. Y por esa razón es que lo que vemos aquí entonces es que hacen este llamado, digamos, de traer hermanos idóneos, no cualquier persona, sino que leímos aquí que ellos dijeron varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué es lo que vemos entonces en estos versículos? Podemos ver que hay una importancia en el servicio. Ellos entendían que así como físicamente, digamos, lo que iban a hacer era servir a las mesas y atender a las viudas, ellos entendían que ese servicio era lo que el Señor los había llamado. Tú y yo hoy día, al igual como ellos, hemos sido llamados para servir al Señor, para servir en la congregación, para servir a los hermanos. Ninguno de nosotros es mayor que otro. No se trata de que el pastor tiene más importancia para el Señor que el que lleva menos tiempo. Todos estamos llamados a servirnos mutuamente dentro de esta iglesia, dentro de este cuerpo. Dicho todo eso, que más o menos yo creo que ya lo sabemos, lo que me llama la atención y que va totalmente de la mano es que así como hay un llamado al servicio, también tiene que haber ¿cómo decirlo? Un respaldo para el servicio, que es la vida espiritual de quien está sirviendo en la iglesia. A modo de ejemplo, si yo soy un buen músico, es un ejemplo, yo sé que no soy un buen músico, pero si yo fuese un buen músico, quizás para mí sería súper fácil pescar, no sé, un bajo, una guitarra, un ukelele, lo que fuera, tocar, me saldría todo natural, porque a lo mejor tendría estudio, lo que fuera, y podría hacerlo muy bien, el ser un músico. Pero el poder servir es distinto, porque significa que eso que yo estaría haciendo, primeramente estaría entendiendo que es para el Señor, y que también no es para mostrar mis talentos en la iglesia o en los videos que muchas veces subimos, sino que es para que los hermanos también puedan ser bendecidos con eso, con lo que dicen las letras, para ayudarlos a ellos a poder juntos alabar al Señor. Por lo tanto, como ya decía, no es una tribuna para mostrar talentos, sino que es un servicio. Y aquí, a lo mejor habían personas achilladas, como decimos hoy en día, rápidos, quizá eran, no sé, para hacer un poco, a tergiversar esto en el buen sentido, pero no sé, a lo mejor había unos que trabajaban de mozos, por decirlo así, y que a lo mejor eran idóneos para poder hacerlo, que lo iban a hacer así, súper rápido. Sin embargo, el objetivo no era ese, no era buscar personas que físicamente tuvieran condiciones para, sino que era buscar personas que fueran idóneas ante los ojos del Señor para poder servir a Dios, para poder servir a otros. Y esto entonces nos lleva a la reflexión de hoy día, que es, ¿qué pasa con nosotros? Como ya daba el ejemplo antes, yo en la iglesia quizás soy parte de los músicos, pero ¿cuál es el corazón que está detrás de mi servicio? ¿Cuál es el respaldo que hay para que yo pueda servir en la iglesia o para que tú puedas hacerlo? Aquí vemos que la idea es que el que sirve pueda entender que está sirviendo al Señor, que está sirviendo a los hermanos, y pueda tener también estas características de ser lleno del Espíritu Santo, una persona sabia. ¿Qué fue más lo que leímos? A quienes se le pueda realmente encargar este trabajo. Da lo mismo si quizás en medio manos torpes o no, porque lo que esta persona entiende es que él está sirviendo al Señor, no mostrando sus habilidades. Y todo esto va de la mano con lo que ya decía antes. Dentro de las personas a las que se propuso para esta actividad, para este trabajo, se propone a Esteban,
el cual pudimos leer como en la segunda parte, digamos, del capítulo, que no se equivocaron quienes lo eligieron, sino que en verdad él tenía esas características. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, dice el versículo 8. Y por esa razón es que pasa todo lo que pasa a continuación, que buscan testigos falsos, intentan acusarlo, con el fin seguramente de poder matarlo. Que bueno, no me voy a adelantar a lo que viene, pero por algo es enjuiciado y es llevado, es arrestado, ¿no es cierto?, a comparecer delante de este tribunal. Entonces, en conclusión, ¿a qué hemos sido llamados? A servir al Señor, a servir a los demás. ¿Y con qué corazón? Con el corazón dispuesto y la humildad dispuesta a entender que estamos para servirnos unos a otros, para servir al Señor. No, no depende de nuestras habilidades. No significa que el que estudió para ser profesor en la vida diaria va a ser puesto de maestro de la iglesia, porque quizás su vida espiritual no lo respalda, porque quizás no tiene los dones, por X motivo. Lo que quiero decir es que no está basado en los talentos que nosotros tengamos o los estudios que nosotros tengamos, sino que cualquier servicio que hagamos en la iglesia, cortar el pasto, hacer el aseo, predicar como lo hace el pastor, tiene que ir de la mano con una vida espiritual también que permita que nuestro servicio pueda ser grato ante los ojos del Señor. Y eso es lo que yo veo aquí en estos versículos, que los discípulos dijeron, no es que yo tenga problema en hacerlo, sino que el problema es que si lo hacemos vamos a descuidar la palabra de Dios, y por lo tanto fueron poniendo a personas. Siempre había alguien dispuesto para servir al Señor, porque no se trataba de glorificarse a sí mismo, no se trataba de poner su vida o sus talentos para ser admirado, sino que se trataba de ponerse al servicio de otros. Interesante. Espero que les haya servido, hermanos. Hay hartas cositas más aquí que podríamos haber conversado, pero esta es la que me pareció que dejaba una meditación más profunda para mí y espero que también para ti. Que el Señor te bendiga. Chao, chao.